todos bienvenidos a nuestra primera TV clase. Soy la profesora Rosa de las Mercedes Hernández Segovia y el día de hoy les hablaré sobre los terremotos y tsunamis. Sobre todo haré hincapié en los hechos sucedidos recientemente en Japón. Es importante que comprendamos y analicemos las causas y consecuencias que resultan de estos grandes fenómenos naturales. Bien, iniciemos con los terremotos. Los terremotos se producen cuando las tensiones acumuladas por la deformación de las capas de la Tierra se liberan bruscamente. Se rompen las masas de rocas que estaban sometidas a fuerzas gigantescas, reordenándose los materiales y liberando enormes energías que hacen temblar la Tierra. Sus focos de inicio son llamados hipocentros. Se localizan a diferentes profundidades, estando los más profundos hasta 700 kilómetros. Son especialmente frecuentemente cerca de los bordes de las placas tectónicas. Al año se producen alrededor de 1 millón de sismos, aunque la mayor parte de ellos son de tan pequeña intensidad que pasan desapercibidos. Actúan de forma instantánea en un área extensa y las ondas sísmicas que provocan, especialmente las superficiales, causan formación de fallas, desprendimientos de tierra, aparición y desaparición de manantiales, daños en construcciones y muertes en las personas. Son muy difíciles de predecir y en la actualidad no hay sistemas eficaces para alertar a la población con tiempo de la inminencia de un sismo. Muy bien, continuemos con los tsunamis. Los terremotos submarinos provocan movimientos del agua, del mar, maremotos o tsunamis. Los tsunamis son olas enormes, con longitudes de onda de hasta 100 kilómetros y que viajan a velocidades de 700 a 1000 kilómetros por hora. En alta mar, la altura de la ola es pequeña, sin superar el metro, pero cuando llegan a la costa, al rodar sobre el fondo marino, alcanzan alturas mucho mayores, de hasta 30 y muchos más metros. El tsunami está formado por varias olas que llegan separadas entre sí por solo unos 15 o 20 minutos. La primera que llega no suele ser la más alta, sino que es muy parecida a las normales. Después se produce un impresionante descenso en el nivel del mar, seguido por la primera ola gigantesca y a continuación por varias más. A continuación les daré a conocer los hechos sucedidos en el terremoto y tsunami de Japón en este año 2011. Fue un terremoto de magnitud de 9.1 grados en escala de Richter, que creó olas de maremoto de hasta 10 metros. El terremoto ocurrió a las 14 horas 46 minutos 23 segundos, hora local, del viernes 11 de marzo del 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar frente a la costa de Honshu. El terremoto duró aproximadamente 2 minutos. El Servicio Geológico de Estados Unidos explicó que el terremoto ocurrió a causa de un desplazamiento en las proximidades de las placas del Pacífico y la placa norteamericana. Tras el terremoto se generó una alerta de tsunami para la costa pacífica de Japón y otros países. La alerta de tsunami emitida por Japón fue la más grave en su escala local de alerta, lo que implica que se esperaba una ola de más de 10 metros de altura. La Agencia Nacional de Policía de Japón ha confirmado que el número de víctimas mortales asciende a 9.523 en 6 diferentes prefecturas y 16.094 desaparecidos. En la costa de Sendai, la policía ha encontrado de 200 a 300 cadáveres, mientras que 100 personas que se encontraban a bordo de un barco que había acabado de zarpar de Ishinomaki se encuentran desaparecidas. Desde el punto de vista humanitario, la situación sigue siendo complicada para alrededor de 440.000 siniestrados, enfrentados al frío intenso, a la escasez de alimentos, agua y electricidad en algunos centros de acogida. Bueno, debido a las condiciones en que nos dejan este tipo de fenómenos naturales, es importante que la población tenga que tomar medidas de protección antes
antes, durante y después de un sismo. Principalmente porque retomo el asunto del sismo, porque bueno, estamos más acercados a este tipo de fenómenos, ya que en muchos años en la zona donde vivimos no ha ocurrido un tsunami. Bueno, la preparación en caso de emergencia consiste en las actividades de preparación efectuadas por una comunidad con el objetivo de maximizar su eficiencia inmediatamente antes y durante el periodo de respuesta a la emergencia. Como los terremotos atacan sin aviso, es importante actuar ahora. El saber cómo reaccionar y qué hacer podría salvar nuestras vidas. Rara vez el movimiento del terreno es la causa real de la muerte o de heridas. La mayor parte de las víctimas resultan del derrumbe parcial de los edificios, la caída de objetos y escombros como trozos de chimeneas, estucos del cielo y artefactos livianos. En la mayor parte de los tsunamis, la gran mayoría de las víctimas emanan de no saber qué hacer, de no saber a dónde ir, si se sabe de la llegada de un sismo, terremoto o tsunami. Bueno, los peligros más probables a los que nos enfrentamos son: en primer lugar, el colapso parcial o total de los grandes edificios, las heridas provocadas por caídas de objetos y escombros, los famosos incendios, electrocución por caída de líneas de poder, explosiones de gas, de fugas de cañerías, etc. Las acciones que podemos tomar para minimizar estos riesgos es conocer los lugares seguros en cada habitación. En primer lugar, contra las paredes internas, al lado de objetos robustos o escritorios, bajo el umbral de cualquier puerta. Conocer también los lugares peligrosos. En primer lugar, las ventanas, los espejos, los objetos colgantes, las chimeneas, los muebles altos no asegurados a la pared. Prácticamente colocarte físicamente en las ubicaciones seguras. Esto es especialmente importante para que los niños menores sepan qué hacer. También tenemos que aprender los famosos primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar en la Cruz Roja local o en otra organización comunitaria. También debemos de tener un listado de teléfonos de emergencia. Aprender la forma de cortar la electricidad, el gas, el agua. Mantener los objetos quebradizos y los objetos pesados en los anaqueles inferiores. Asegurar los muebles altos que se pueden volcar, tales como los libreros. Asegurar los calefactores de agua y aparatos que al moverse puedan provocar la ruptura de líneas de gas o de electricidad. Asegurar las plantas colgantes y los cuadros o espejos pesados, especialmente sobre las camas. Poner picaportes en las puertas de los muebles para mantenerlos cerrados durante el terremoto. Debemos de mantener los líquidos inflamables y peligrosos, tales como pinturas, pesticidas o productos de limpieza, en el garage o en el cobertijo externo. Revisar las condiciones estructurales de chimeneas, techos, paredes y cimientos. Mantener materiales de emergencia tales como comida no perecible, agua y otros elementos, incluyendo una linterna, una radio o pilas, botiquín de primeros auxilios, medicinas, ropa de abrigo en lugares a tu alcance. Bueno, finalmente hemos llegado a la conclusión de que los fenómenos naturales pues siempre van a ser impredecibles. Tenemos que tomar medidas de precaución para no evitarlos, sino para evitar que los daños ocasionados por estos sean menores y bueno, el objetivo es salvar cada una de la vida de nuestras familias. Si nos encontramos en la escuela, bueno, pues tenemos que tener medidas de protección cuando esto nos llega a ocurrir estando en el aula de clases. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Yo soy la profesora Rosa de las Mercedes y me dio mucho gusto estar con ustedes en la primera TV clase de hoy. Nos vemos, estamos en contacto.